Buenas tardes de nuevo a los jueves de lectura de poesía y prosa. Hoy es nuestro último evento durante este año que hemos tenido la pandemia. Ha sido muy especial. Muchas gracias a todos y cada uno de los que han participado, que han leído su poesía, su prosa, que han compartido sus escritos. Ha sido muy, muy especial y a Ramón Sepúlveda por haber coordinado estos eventos. Vamos a tener en octubre, de octubre 25 al 31, la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá y desde ya los quiero invitar a que asistan. Vamos a hablar un poco más sobre todo lo que va a suceder en la feria, ahora más adelante, pero por ahora los dejo con Ramón. Muchas gracias, Silvia. Bienvenidos a los lectores de hoy y la gente que está en este momento en la audiencia, esperando participar con las preguntas una vez que terminemos la ronda de lectura. Silvia ya lo sugería, ha sido una experiencia muy interesante que hemos podido mantener por mucho tiempo y con mucha asistencia e interés, lo que quiere decir que nuestra literatura está latente en la comunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sugerimos que la gente tome notas de lo que se lee para, una vez que terminemos, podamos comentar al respecto. Joel, bienvenido y ahí están tus 5 minutos. Adelante. Ok, hola, buenas noches. Yo soy de México y vivo en Chile desde hace un año, entonces, pues obviamente entré en algún momento a este país hermoso y se me ocurrió escribir esto mientras estaba ahí en un balcón de un hotel en Valparaíso. Se titula Amanecer en Valparaíso. A paso lento, navegan las gaviotas por el aire gélido de Valparaíso. Un trenecillo azul y gris, parecido al cielo, conduce personas a no sé dónde. Solamente lo miro deslizarse suave sobre las vías mojadas a un costado del otro mundo, el mar. El amor de mi vida duerme arropada por pesadas mantas que no le permiten sentir frío. Se nota que sueña, quizás con el futuro o el pasado reciente, cuando nos fundíamos sobre esa cama del Hotel Brighton. Adentro, todo es fuego. Aquí afuera, hielo. Tengo la impresión de que aquí todos son amigos. Un perro se alimenta en el paseo Atkinson, junto a las palomas que cantan su canción matutina. Las personas se saludan y caminan por las aceras húmedas. Beben el café en el café de los poetas. Dos grandes palmeras viven juntas y adornan una glorieta por la que camina una pareja, tomada de la mano. Ella tiene frío. Él la abraza. En las aguas del océano se encuentran algunos barcos. También parecen amigos. Seguramente, en su interior, los navegantes toman vino chileno, que calienta sus cuerpos. Las grandes edificaciones, de muchos colores, se alzan desde sus cimientos hasta el cielo gris, contiguas una con la otra. Si tuviesen alma, serían amigas también. La bahía es rodeada por decenas de cerros, quienes, a su vez, son rodeados por la brisa que se acerca desde el sur. Todo fluye amistosamente. Me congelo. Iré a la cama con el amor de mi vida. Fin. Bravo, Bueno, Joel. ese, como les conté, fue cuando llegué recién a Chile. Bueno, ya Ramón sabe que vine aquí porque aquí es mi esposa, a quien amo, y a quien escribí este poema, que se titula Bésame, amor. Amor, bésame, amor, que con cada beso que me das, una nueva estrella brilla en el cielo. Un pájaro se cuelga en el horizonte y avanza, dándole vida al tiempo. Bésame, amor, que con cada beso que me das, una palomilla se avienta al vacío y no cae,
Rompe el miedo y emprende su vuelo. Tus besos, caricias celestes que le dan miedo al miedo. Amor, bésame, amor. Fricciona tus labios con los míos. Dame la chispa que tintinea en tu aurora. Incéndianos con tu fuego. Cuando, frío, nos corroa el invierno. Bésame, amor, que con cada beso que me das, un cerezo florece y con cada cerezo, un campo, un paisaje. Tu beso es la flor visitada por las abejas que esparcen tu polen allá en las piedras. Dame un beso, amor, y pídeme besarte. No debo estar solo en esto. Quiero que conozcas tu magia, que viajes conmigo al espacio infinito, en donde, perdido y absorto, mientras me besas, levito. Bésame, amor, que con cada beso que me das, un déjà vu, un recuerdo, un relato perdido en mi ensueño, una gota de vida vivida que brota y revive en tu beso. Bésame ahora y sonríe, que en tu risa se abre un portal a mí mismo. Ven conmigo, bésame, vayamos al fondo de mí mismo. Bueno, creo que ya son 5 minutos. Sí, muchísimas Otra vez, gracias. Un poema muy bien entregado, muchísimas gracias. Y que la gente tome nota para conversar con Joel Sobé al final de esta ronda. Gracias, Joel. Muchísimas muchas gracias. gracias a ustedes por invitarme, Ramón, muchas gracias. Continuamos con Montreal, la representante de Montreal, Espacia. Adelante. Ok. Muchas gracias, Ramón, y reitero mis gracias también a Mapalé, a Silvia. Quería decirles que gracias porque ustedes me impulsaron a escribir prosa, porque yo escribía poemas. Y además agradecerle a Gloria Mager, que ella no sabe, pero también me impulsaron sus escritos, que me los he leído todos, para, bueno, seguir esta historia de cuentitos. Y encontré este cuento que lo escribí hace muchísimos años, así que, por favor, tómenlo como que es un cuento que escribí un adolescente. Así que eso quería decir. Y nada más, voy a leer solamente el cuento que dura exactos 5 minutos. La parcela y la señorita pastora. Curioso esto de que mi padre fuera un inmigrante en Chile. Curioso sobre todo porque yo no supe que era un inmigrante hasta muchos años después de su muerte. ¿Quién era mi padre antes de que yo le pusiera ese título? Un conde austriaco de sombrero alón y modales elegantes, que sentado en un banco de madera arcaica sobre la terraza rojiza, fumaba la pipa con deleite. A veces también un puro que alguien le había traído de regalo, y en el peor de los casos, cigarrillos hechizos. Con el humo que salía de su boca, dibujaba circulitos en el aire, y a mí me encantaban. Trataba de alcanzarlos tropezando a veces en el caminito de piedras blancas que llevaba directo al bosque de eucaliptus. Allá al final, cuando las piedrecitas se transformaban en polvareda y cuando desaparecían los cactus amarillos y verdes, allá donde las brevas y los higos se me confundían, estaba aquel refugio de mi infancia, al lado del canal de la huerta. Un día, un amigo de mi hermano me contó que acababa de llegar de Canadá. A la sombra del enorme sauce llorón, testigo fiel de mis tímidos poemas primerizos, me confió que la vida por allá estaba cubierta de nieve. Entonces intentó abrazarme para que yo lo consolara. Se llamaba Eugenio y tenía lentes.
un aire de desafío intelectual. Pero yo estaba asustadísima con la idea de embarazarse antes de casarse, sobre todo por lo que me había asegurado mi amiga Eleanor, es decir, que una se quedaba encinta con los besos apasionados. Además, el muchacho en cuestión no me prometía nada, como pololear, por ejemplo. Así que se fue como había llegado, sin dejar huella. De todas formas, se había convertido en un extraño desde que volvió del extranjero. ¿Sería eso un inmigrante? Casi al centro del bosque se encontraba el parrón, cargado de uvas ácidas, bastante enclenque por la soga que me servía de columpio, mudo testigo de amores fugaces o duraderos de casi todos los habitantes de la casa. A mí nunca nadie me tomaba en serio, por suerte, porque cuando eso sucedía, el encanto se esfumaba. Me regocijaba el hecho de que murmuraran a mis espaldas, y como generalmente no tenía mucho que contar sobre mi evidente virginidad, un día me fabriqué una historia. Andaba en ese entonces con Manolo, un joven español majísimo, con acento de verdad, una moto y un hijo ilegal. Tampoco nunca comprendí lo que ilegal significaba. Se me imaginó que sería algo así como su apellido, y me dediqué a envidiar a la compañera de aquel niño, una hermosa chica de ojos negros, pelo negro, con una de esas caras intachables y laboriosas que yo estaba lejos de poseer. Todos hablaban de ella, nadie de mí, hasta que se me ocurrió contarle a la Carmen que yo había tenido relaciones con Manolo. La Carmen era una especie de prima mía a quien le debo, entre otras barbaridades, el haberme informado sobre la proveniencia de las guaguas. Ante el escándalo de que mi habladuría produjo, el barrio entero se levantó en pie de guerra, y no faltó la vecina que corrió a prevenir a mi madre, quien, sumergida como de costumbre en los quehaceres domésticos y no domesticados, terminó consolando a la vecina. Mi madre era un ser pequeñito que arrastraba los pasos, siempre juntando, contando, dando y haciendo el trabajo de los demás. Metida en el fogón, revolviendo las ollas, limpiando rápido lo que alcanzaba solamente, corriendo con el desayuno a la cama para su hija resfriada, yo, o para la Carmen, que había decidido enfermarse exactamente al mismo tiempo. Atendía además a su noble marido, que a pesar del verde botella de sus ojos, no veía más allá de sus narices. De todas formas, en su intrínseco ateísmo, no existía el más allá. Su mundo evolucionaba al ritmo de los valses de Strauss. Sus guerras se quedaban o se morían en su interior. Y por eso él mismo se contestaba y se tomaba las once sonriendo, sin impregnarse de aquella devoción al límite del sacro con que lo servía su mujer. Luego, mi Santa Madre continuaba su recorrido habitual, sin ser rutinario. Salía al patio de tierra y, yendo hacia las dependencias exteriores, les lanzaba maíz a los pollos y entraba donde una de las ancianas que cuidaba. Le cambiaba los pañales, la daba vueltas con sigilo y la lavaba con el agua fría del lavatorio que acababa de mezclar al agua de la tetera recién hervida. Todo esto mientras la señorita pastora la ponía en guardia a gritos contra los masones y los comunistas. Los primeros porque no respetaban la palabra de Dios,
y los segundos porque se comían a los niños. Muchas gracias, Aspasia. Gracias a ti, gracias. También me encanta que estés incursionando en la parte del humor. Sí. Te sale bien. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ir al Mar del Plata, ¿no? Y junto con decirles que vamos a Argentina, contarles que el autor estará presentando su libro como parte de la Feria del Libro. Entonces, atentos, ya sabremos en qué fecha y en qué momento. Quiero dejar entonces con nosotros a Marcelo Donato. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Ramón. Buenas tardes a todos. Gracias por este espacio de lectura. Voy a leerles un extracto del telón de Picasso. Aquí tienen el telón que pintó Picasso para el Ballet Parade en 1917. Las medidas del telón son 10 metros por 17. O sea que es enorme, es la pintura más grande que Picasso ha realizado. Y el extracto que el telón, después de ser presentado en el espectáculo, viaja en 1939 a Buenos Aires para una exposición que se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes, de arte francesa, y se quedó en Argentina un dandy rural, un señor muy rico que vivía en el campo, lo compró, y esto es lo que pasó cuando se lo llevó a su casa. No podía tenerlo en la capital. ¿Dónde lo iba a abrir? Así que con una empresa de mudanzas lo llevamos al campo. ¡Qué fiesta cuando llegué a la Melchora con el telón! Convoqué a toda la peonada y les expliqué que este era mi último tesoro. Les hablé de Picasso y del cubismo. Yo a ellos los tenía muy educados. Les enseñaba las buenas maneras y me preocupaba por su aseo e indumentaria. Los peones que trabajaban en la Melchora eran mis amigos. A uno que le gustaba la danza, le pagué su formación. A otro le regalé un corte de cachemir que me había regalado mi padre. Siempre los había tratado como iguales. Ese día les expliqué que el telón era muy frágil y entrené a 6 de ellos para transportarlo y 4 mujeres de la estancia para ayudarlos a abrirlos. Ellas eran más delicadas, en toda su extensión, cuando yo quisiera admirarlo. Lo primero que hice fue presentárselos como el invitado de honor de la Melchora. Eso es lo que fue el telón en mi vida, un invitado de honor. Para ensayar los pasos a seguir, nos fuimos todos a un claro en el campo. ¡Con cuidado!, les grité. ¡Es una obra de arte!, les dije en un tono más bajo y persuasivo cuando intentaron agarrarlo como si fuera una enorme alfombra. Está pintado y la pintura se resquebraja si lo doblamos mal o lo tiramos de golpe. Transpórtenlo como si se tratara de una enorme hoja de cristal, les expliqué. Ordené que lo apoyaran en el suelo cuando llegamos a una extensión completamente lisa, sin árboles ni matas que interrumpieran el terreno. Lo apoyamos y ahí les pedí que, tomándolo de un solo extremo, comenzaron a desenrollarlo. Las mujeres se intercalaron entre los hombres y, siguiendo una coreografía bajo mis indicaciones, procedieron a extenderlo lentamente. El sol desapareció detrás de una nube oscura. Poco a poco comenzaron a aparecer los telones rojos y ahí, contemplando ese fuerte contraste con el verde de los pastos, me sacudió el impacto de los colores complementarios. ¡Más despacio!, les grité con tono neurótico. ¡Esperen! Me calmé, les pedí excusas y les ordené que continuaran lentamente. La cola de un perro debajo de uno de los pompones del cortinado hizo ladrar a uno de mis perros y convocó a los demás al gran despliegue. Otro pedazo claro apareció más arriba y, a medida que iban girando la tela, veía aparecer las enormes alas y el hocico de un enorme Pegaso que giraba su cuello, marcando una curva muy acentuada que dialogaba con la esfera azul apoyada en el piso del escenario. ¡Esperen! ¡Más despacio!, ordené a los muchachos contra mi voluntad, ya que estaba ansioso de ver todo el telón, pero a la vez cuidaba que la manipulación fuese meticulosa y lenta. Una bailarina empezó a aparecer sobre el caballo,
duplicando en sus alas las del Pegaso. ¡Paren! ¿Qué es esto? ¡Llueve! ¡A cerrarlo! ¡Despacio! ¡Por acá! La lluvia nos había sorprendido cuando nuestra atención estaba puesta solamente en cómo abrir el gran telón. Como cuando volvemos hacia atrás una película, mis peones y las mucamas repetían en sentido inverso los movimientos efectuados hasta que quedó completamente enrollado. Con sumo cuidado volvimos al casco y lo dejamos en un gran depósito donde había funcionado una bodega ya en desuso. 2 días después, con el tiempo sereno, decidí abrirlo completamente por primera vez. Qué gran placer contemplar, con una taza de té en una mano y un bizcochito en la otra, aquella maravilla. Esta tela pintada por Picasso, y quién sabe cuántos asistentes, estaba ahí, sobre mi tierra, únicamente para mi beneplácito y gozo. Como la ceremonia tenía que ser especial, yo me vestía con un traje blanco inmaculado cada vez que lo extendía. Fueron varios los días que pude admirarlo, 1 día al mes, al menos. Cada vez me detenía en un rincón diferente. Era tan grande. Podía pasar horas contemplando el detalle más significante de la tela. Recuerdo que otro día lo colgamos entre 2 árboles para poder verlo en posición vertical. ¡Qué maravilla! El tiempo que compartí con el telón de Picasso fueron los años más felices de mi vida, como una segunda infancia. Muchas gracias, Marcelo. Ya sabemos, el libro se presenta en la Feria del Libro el día jueves, ¿no, Marcelo? Así Exacto. que atente, revise usted el horario, el programa, y podemos saber un poquito más y la oportunidad también de adquirir el libro a través de la feria. Muchísimas gracias, Marcelo. A ustedes. Ahora vamos a invitar a Gina Salinas. Muchas gracias. Estoy muy contenta y espero que les guste lo que voy a leer. Me ha encantado todos los que han participado. He aprendido mucho de todos ustedes, especialmente hoy día de Aspasia, que con su gran humor me ha hecho reír tanto. Bueno, ahí va. Julia. La abuela de Paloma, Julia, nació en Arequipa, en la Hacienda del Carmelo. Una gran hacienda con muchas vacas, caballos, gallos finos de pelea. Fue la número 13, la más chiquita de sus hermanos. Cuando Paloma nació, su madre no tenía leche. Al mismo tiempo nació Anta, el hijito de la muchacha de servicio. La madre de Anta, Mishki, se volvió la madre de leche de Julia. Julia era blanca, de ojitos verdes, con una carita redonda como la luna. Mishka le llamaba Quilla, luna en quechua. Anta era moreno, como la noche, más perfecta. Su carita cuadrada de grandes cachetes, ojitos almendrados como castañas, pelito negro abundante, suave y rebelde, curioso, inquieto y dispuesto para la risa. Ambos niños crecieron escuchando las canciones de Mishki. Puño y puño y puño y guaguita, puño y puño, puño y guaguita, cierra tus ojitos, quillicha, cierra tus ojitos, quillicha, quillicha. Crecieron juntos, jugando con los perros y los gatos de la hacienda, mirando las vacas que espantaban moscas con sus largas colas, trepando árboles y mirando a lo lejos el volcán Misti, grandísimo, perdido entre las nubes. Después de la escuela, Julia iba a buscar a Anta, que pastoreaba ovejitas para su padre, y le enseñaba las primeras letras, a leer, escribir y a contar. Quiero ser maestra, le decía. Aprende, aprende. Le enseñaba a balancear el trompo y juntos saltaban soga y jugaban las escondidas. Anta sabía tocar la quena y el arpa. A Julia no podía tocar el arpa, pero sabía el piano y la guitarra. Juntos cantaban canciones en quechua. A Julia no le gustaban los vestidos, eran incómodos. Ni las joyas, ni bordar, ni tejer, y muchos menos los chismes de su madre y sus tías, y el racismo de su padre ante los indígenas. Ella quería ser abogada de los pobres, o maestra. Julia y Anta empezaron a enamorarse cuando les llegó la pubertad, y Julia le daba besitos al preocupado Anta, que le decía, señorita, yo soy un plebeyo. Y ella le decía, pero tú y yo tenemos la misma sangre, ¿verdad?
y nuestro amor es más fuerte que todo. A los 15 años sus padres le hicieron una gran fiesta a Julia para presentarla en sociedad. Julia quería que Anta viniera a la fiesta y que bailara con ella, pero su padre le dijo, ¿estás loca? Ese es un criado sucio y salvaje. Ya es hora de que lo dejes de verlo. Ahora vas a ser una señorita y te voy a presentar a tu futuro esposo, Francisco de la Romaña, que tiene mucho dinero. Ese joven aburrido, presumido y arrogante, dijo Julia, no, yo no quiero casarme, no quiero casarme. Y su papá le dijo, ¿y tú qué quieres hacer? Yo quiero ser abogada o quiero ser maestra. No, las niñas no van a ser abogadas ni maestras, las niñas se tienen que casar. Julia no quería dejar de ver a Anta, y Anta suspiraba por Julia. Un día de luna llena decidieron escaparse, para tristeza de Mishki. ¿Qué van a hacer, señorita? Se quedó llorando. Julia y Anta se fueron a Huancayo, donde estaban construyendo el tren más alto del mundo y necesitaban hombres fuertes para la construcción. Habían hombres de todos los países. Ese era un ingenio inglés. Antes empezó a trabajar 8 horas diarias, diciendo que tenía 18 años, cuando realmente tenía 15. Pronto tuvieron 7 hijos. Julio les enseñaba español y Anta quechua. Así salieron adelante, sacaron adelante a sus hijos, y cuando fueron más grandes, Julia por fin pudo entrar a estudiar abogacía en la Universidad de San Marcos. Muchas gracias, Gina. Bien interesante el trabajo. Ahora vamos a pasar a Claudia Cáceres. Claudia, adelante. Gracias, muchas gracias por esta nueva invitación, Ramón, y bueno, buenas noches a todos. Les voy a leer un cuento que se llama Embrujo, que escribí ya hace unos 5 años más o menos, y es un cuento inédito. Embrujo. El viejo hoy tiene 90 años. Había llegado a nuestro puerto, cruzando charcos, gorreando embarcaciones clandestinas, destejiendo amistades en camarotes de paso. Cada arruga de su rostro añejaba recuerdos de noches turbulentas en mareas altas, saladas, respirando humedad marina, borrando penas con gotas de lluvias lejanas y aguardientes variados. Su bastón de madera ya carcomido por la sal marcó el fin de su época entre redes de pescar y amaneceres de sobrevivencia. Sus barbas blancas plasmaban una vida entre las olas, recorriendo la punta de norte a sur, buscándola. En ojos aletargados revivía la memoria de una pasión de fantasía que le devolvía 1 o 2 sonrisas por año. El resto del tiempo vivía con su rostro parco, embriagado en fermentados aromas de moluscos y pisco. Desde que la conoció, se ahogó en delirios, días y noches en una oscura cantina de mala muerte del histórico puerto del Callao. Contaba haberla conocido hace 70 años, al cruzar por la ribera de algún río de aquella tierra de nombre olvidado, en donde algún día vivió. Una morena de firmes y largas piernas, de trasero bien parado. Sus formas subían por caderas carnosas hasta dibujar un par de senos generosos y jugosos, casi perfectos. Sus azabaches ojos hechiceros lo embriagaron, anclándolo en noches infinitas de pasión salvaje, zambullido en aquellos labios, en su ombligo, sus muslos, y el sabor de aquella piel misteriosa de amor foráneo. Nunca recordaría su rostro ni su nombre, sin embargo, quedó prendado de su cuerpo. La acariciaba como esculpiéndola, memorizándola una y otra vez, para no olvidar cada lunar, cada peca, y esa manchita blanca formando una suerte de aureola entre sus pechos. Lo volvía loco. No hubo tiempo para confesiones de amor banales ni palabras adecuadas. Creía vagamente haber tomado algún brebaje de raíces entre cánticos y conjuros, entre besos excitados y el sudor de cuerpos deshidratándose, funcionando el deseo en la piel y el vaho en la mente. Quizás ella dijo alguna historia sobre la Amazonía perdida en donde nació. Tal vez él dijo que se instalaría en el puerto Chalaco junto a ella, su idilio de amor. Entonces, se sumergió una vez más entre los muslos azucarados de su fantasía, dejándose domar por la insaciable mujer hasta quedar eternamente embrujado. La última noche, de mediana lucidez,
El calor y el hedor del cuartito eran más que insoportables. No lograba abrir bien los ojos. Unas legañas verdosas le impedían enfocar la vista. Sentía la cara tiesa, la boca áspera y seca. Un tambor le retumbaba en la cabeza de adentro hacia afuera, rebotando en sus sienes. Creía estar despierto, pero no del todo consciente. Se acordaba vagamente de una mujer azabache. Su cuerpo se estremecía de tan solo pensarla. Le dolía todo y un inmundo olor se desprendía de él. ¿Acaso fue ella real? Inventó su mente un susurro y un beso en el oído mientras una puerta se cerraba. Quedó privado. Al alba, volvió en sí. Tirado en un asqueroso colchón entre arrumas de cajones de cerveza, escobillones y trapos viejos, cucarachas y ratones se circulaban sobre él. En una de las paredes de aquel cuartucho yacía el retrato pintarrajeado y desfigurado de una mujer exótica. Él, un viejo decrépito, borracho y con el alma afiebrada por conjuros de otro mundo, esperaba su regreso. Gracias. Gracias, Claudia. Seguimos entonces y ahora nos toca llamar a Gloria Mager. Gracias. Voy a leerles un relato que hace parte de un libro de relatos en español e inglés que va a ser publicado el año que viene. Y es gracioso porque voy a como a continuar en este ambiente de pasiones revoltosas que Claudia ¡Qué bueno! ha con este relato. Flor de miel. Se preparaba para salir a dar su palestra semanal a un grupo de interesados en botánica, sabiendo que ella iba a estar allí, llena de vida desbordante, lujuriante, pétalos abiertos sobre un río tranquilo de nenúfares acorazonados, encharcados de sol, aguas transparentes flotando por madrigales exaltados de vida que le rebalsaba en cada gesto, movimiento de cuerpo arrebatador, hojas perfumadas de frutos comidos por los cuculíes y armadillos. Delineaba su rostro, picoteado y arrugado por el sol, con la máquina de afeitar que usaba desde varios decenios, sin duda 1.5 más que los de su musa prohibida y jadeante. Su mirada no había cambiado, sus ojos sí, mostrando el peso, cansado de tanto mirar, leer, escribir, acumulado en sus ojeras de piel fina rajada, deshidratada, abultada. Ordenando sus cabellos platinos, observaba que el contorno desnudo de su cuerpo se mantenía rígido como siempre, capaz de sostener la piel cansada, árida, rugosa, que regaba todo su cuerpo de minúsculas grietas donde albergaba en cada poro escondido su deseo por ella. Quería sumergirla entre los precipicios y recovecos de vivencias, miles, escondidas en esa piel todavía avivada por las lluvias y caprichos de los vientos. Pero se llenaba de miedo como un puma perdido en una selva urbana sin brújula. Se vistió de azul, sabiendo que le asentaba bien, y al entrar a la clase se llenó de esa excitación que remueve lo imposible para asfixiarse en la espera de lo posible. Su flor estaba sentada como siempre en la segunda fila a la izquierda, un poco ausente, pero resuelta a escucharlo atentamente cuando lo vio llegar. Entre las descripciones de las características físicas, químicas y organolépticas de la miel multifloral, la suya secretaba el néctar de insectos, las salivas azucaradas de las abejas, los panales transformados en verdaderos castillos, olvidados en sierras adormecidas, montañas inalcanzables, desiertos solidificados, perennes, inmóviles en el espacio hueco que produce la muerte en su cuerpo viejo. La interrupción de una asidua oyente, proponiendo la degustación de la miel multifloral que había traído para la ocasión,
lo sacó abruptamente de estas turbulentas asociaciones entre lo científico y su flor. Organizando las sillas alrededor de su mesa, se percató instintivamente del aroma de su flor que alegremente se sentaba frente a él. Riendo, jubilosa, segura de su presencia, su flor propuso organizar otro encuentro en su casa, donde cada uno llevaría un tipo de miel. Incómodo, desnortado, cerrando el frasco de miel con sus manos gastadas de lunares solares y venas salientes, declinó la invitación, sintiendo que su presencia solo iría a agravar más la brecha insoportable que la distanciaba de ella. Renunció muy cordialmente sin querer ofenderla, sin querer exponer sus miedos, sin querer romper la brujería de este deleite floral, sin darse cuenta de que ella se inventaba cualquier disculpa solo para estar cerca de él. Gracias, Gloria. Interesante la onda que estamos agarrando acá. Yo voy a hacer uso de un acto de audacia. Les voy a leer un micro cuento mío, cortísimo, porque soy el moderador, ¿no? Entonces, supongo que tengo cuento con la anuencia de todo el mundo. Aquí va, con permiso. Se llama You Can Leave Your Hat On. Me lo contó el Lucho, que llegó a Montreal en los 70. Decía que él usaba la boina todo el tiempo, estuviera adentro o afuera, bajo techo o sin él, de mañana, tarde y especialmente de noche. Pero Lucho me dijo además que la Francine se lo pedía porque era como estar con el Che. No te lo saques cuando hagamos el amor, mi vida, que eso es lo más romántico. Sobre todo que la boina de Lucho tenía una estrellita de plata. El Lucho estaba ya un poco hastiado de tanto transpirar en las estivales noches de Montreal. Él y Francine en la cama, ella en lencería Burdeos, él de boina y desnudo. No, Lucho, le decía Francine, si no hay gorra, no hay nada de nada. Y Luis obedientemente se aseguraba que la estrellita estuviera de frente sin sacarse la boina. Ahora, yo nunca supe si era cierto o no, solo que la historieta me pareció curiosa y para sorprender a la Antonieta busqué en internet hasta que hallé la verdadera boina del Che. A pocos días recibí un paquete por correo. Che Guevara's Beret, decía la etiqueta. Llamé a la Antonieta y la invité a cenar esa misma noche, advirtiéndole que intentaría alargar la sobremesa en su cuarto. Hay algo que quiero mostrarte. La Antonieta me contestó que sí, que bueno, que ella estaba pensando lo mismo y que era una idea genial, pero quería pedirme un favor, eso sí. ¿Por qué no pasaba donde el peluquero del centro y aprovechaba de cortarme el pelo? Sí, al cero, que te rapes, mi amor. ¿Que acaso no sabes lo sexy que te verías? Sí, haz la prueba por mí, mi cielo. Si no te rasuras la cabeza, nunca lo vas a saber. Y riendo me dijo, si no te rapas, no habrá nada de nada. Bueno, es un pequeño escape, ¿no? No requiere mucho análisis psicológico. Bueno, vamos entonces. Yo creo que Silvia tiene una información muy especial. Silvia, si estás por ahí escuchando, no sé si quisieras dar la hora del programa de la Feria del Libro. Yo creo que es el momento. ¿Ah? Sí, la programación de la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá 2020 está fabulosa y los invitamos a todos a que participen, a que asistan a los diferentes conversatorios. Comienza el 25 de octubre, que es un domingo a las 2:30, y tendremos las palabras de apertura por parte de los organizadores e inmediatamente después está este conversatorio que es Perspectivas de la Lengua y la Literatura en Español en Canadá. Está moderado por Alejandro Saravia y los panelistas Esperanza Garrido, José Campione y Marta Batis. El domingo a las 6:30 será la lectura de poesía y prosa y en la noche está el conversatorio de María Adelaida Escobar Trujillo,
hablando de su libro Tiempo del Sur, y estará hablando con Sandra Barriales. El lunes 26 de octubre a las 4 de la tarde, la Embajada de Guatemala en Canadá invita al conversatorio con el escritor Gerardo Guinea Díez y con José Luis Perdomo Orellana. Y ese mismo lunes a las 6:30, la Embajada de Honduras en Canadá invita al conversatorio con la escritora Rebeca Becerra y hablará sobre El enigma del gato ciego, que es una de sus obras más importantes. Y a las 8:30, la feria los invita al conversatorio con Enrique Serrano, escritor colombiano, y Roxana Pinto, que es escritora costarricense. El martes 27 a las 2 de la tarde tendremos Luciana Herregue, quien está lanzando su nueva editorial Laberinto Press y presentará el libro Beyond the Food Court y estará conversando con dos de las escritoras que hacen parte de esta antología. Y a las 4 de la tarde, la Embajada de Brasil en Canadá invita al conversatorio con Carola Saavedra y Cecilia Nuria Gil Mariño. Y el martes 27 de octubre, a las 6:30, tendremos esta mesa redonda de profesores de la UNAM Canadá, quienes estarán conversando sobre la creación de lectores en español para el futuro. Y para terminar ese martes a las 8:30, Vancouver Latin American Cultural Center hablarán sobre de sur a norte, la presencia de Latinoamérica en el trabajo de 4 escritoras latino-canadienses. Y el miércoles 28 comenzamos a las 2:30 con uno de los invitados especiales, Héctor Abad Facio Lince, uno de los escritores latinoamericanos más importantes en el momento. Bueno, más adelante hablaremos de la otra columna de eventos. Y vamos a dejar entrar a todos para que hagan sus preguntas ahora a los que han leído. Gracias. Mientras la gente se suma, espero que hayan tomado nota, puesta en su calendario y claro, accedan al sitio web que es Filibro Canadá, y ahí están todos los datos que Silvia mencionaba. Entonces, José Campione. Aquí estoy, sí. Muy agradable la sesión de hoy, como todas las que yo he estado escuchando y participando. Hoy creo que fue una sesión de símbolos disémicos. Justo había estado leyendo a Busonio sobre símbolos disémicos y los he encontrado prácticamente en todas las presentaciones que hubo hoy. Desde la de Joel con el Bésame Amor, ese que yo estoy demasiado viejo ya para recibir ese tipo de golpes. Pero muy interesante. Sobre todo no se veían los disémicos en esos pájaros y vuelos y palomas y trenes azules. Y me hizo acordar un poco a Antonio Machado. De Aspasia Bolinsky tengo una pregunta. ¿Realmente los comunistas se comen a los niños? Yo realmente no sé, yo pregunto. No sé si será verdad o no. Marcelo Donato, tengo otra pregunta. Si ese telón, esa misma pintura, no la hubiera pintado Picasso, ¿habría tenido esa misma recepción por parte del protagonista de su cuento y de su libro, ¿no? Es interesante ver la importancia del autor en la interpretación de la obra. Con Gina Salinas también me pareció preciosa su presentación, realmente muy bien escrita. Luego el embrujo de Claudia y la flor de miel de Gloria Macher. Yo no sé, los escritos, normalmente las teorías literarias tienen en este momento diferentes puntos de vista y se puede interpretar una obra de acuerdo con un punto de vista juvenil o feminista o liberal del punto de vista de muchos tipos de maneras, ¿no? O también de acuerdo con pensamientos filosóficos distintos.
y yo me voy a permitir hacer una interpretación de esos cuentos desde el punto de vista de la senectud, porque yo como viejo tengo derecho a interpretar a lo que estas jóvenes han dicho respecto a estos viejos y verlos de otra manera, ¿no? Si a mí como autor se me niega la oportunidad de poder escribir realmente de forma feminista, yo tengo objeciones de que estas jóvenes escriban de esta manera de los pobres viejos que somos nosotros. Pero realmente me parecieron excelentes los dos cuentos, cualquiera de los dos, ¿no? El cuento de Luis Molina, sí, pero más que afasia motora, a mí me pareció un síndrome de Tourette, porque para decir todas esas palabras, eso era un Tourette clavado. Y en cuanto al cuento, a lo que leyó nuestro moderador, aquí lo tienes, me lo acaba de regalar el Lucho, pero se me quedó con la estrellita. Bueno, no los interrumpo más, que estaban todos tan inspirados y yo les vengo a decirte estas barbaridades. Paso para ustedes. No, lo que quería decir que yo cuando empecé ahora como a escribir cuentitos y salí de la poesía, es decir, no salí completamente, de repente también escribo poemas, pero fue también como, la idea fue también como salir un poco del esquema este del antes y el después del golpe de Estado en Chile. Porque mis poemas siempre como que estaban alrededor de esa tragedia, digamos, que vivimos los chilenos. Entonces, con este tipo de cosas, no solamente intenté salirme un poco de la poesía, sino que intenté salirme también de esta temática que me estaba como ahogando un poco, y que justamente en una de estas sesiones Mapalé, ¿te acuerdas que alguien dijo eso? Hablamos un poco de eso, de la temática, cómo salir de ello, cómo salir del globo. Bueno, y lo que quería decir también, que tengo aquí, bueno, todavía no está convertido en libro, entonces quería hacerme también una propaganda de que este libro, que se llama Quand votre guerre a-t-elle pris fin, que este libro en francés va a salir a fines de enero, ya está terminado. Y en cuanto a lo de los comunistas y todo este tipo de cosas, que traté de darle un tono, digamos, cómico, como alguien dijo que se rió, creo que fue Gina. Bueno, efectivamente parece cómico, pero trágicamente es la realidad que yo viví cuando tenía esa edad. Cuando yo tenía esa edad, esa es la información que yo tenía. Y cuando digo que me daba miedo besar a un muchacho para no quedar esperando un bebé, es verdad. Y yo es la primera vez que lo declaro, porque yo me sentía culpable de haber vivido en una época tan increíble, porque es realmente surrealista, no sé cómo llamarla, esa época que yo viví, cuando yo tenía 10 años, hasta los 15, digamos. Viví en una época en que todos estos conceptos circulaban. Y yo, bueno, como todos los niños, me alimentaba de eso. Entonces, bueno, habían ciertas cosas bueno, que yo sabía que no eran así, pero estaban en esa realidad de esa época. Y eso yo quiero transmitirlo, porque yo creo que hay mucha gente que se calla lo que vivió en esa época de niña. Yo no quiero callármelo más. Y está metido, Silvia, en la autobiografía que algún día voy a terminar. Gracias a todos ustedes por crear este ambiente y esta maravilla. ¿Okay? Gracias. Sigo preguntando si alguien quiere contestar. Obvio que si no hubiera sido de Picasso, el telón no existiría. Las escenografías son efímeras por naturaleza, y de hecho es lo único que se conserva de Paret. Paret tiene otros telones y no, este fue el único que se conservó, y sí, porque era de Picasso y porque es la obra más grande de Picasso. En tamaño. Uh-huh. Gracias, Marcelo. De nada. Gracias a ustedes.
Yo vi que Gina tenía la mano levantada. Ok, primeramente agradecerle a José Campione que nos llamó a todos jovencitos. Me encantó lo que escribió los besos y que creía que cuando si besaba se podía quedar embarazada, porque yo también pensaba eso cuando era joven. Mi mamá me decía, si los hombres si te dan besos te pueden dejar embarazada y entonces yo siempre tenía miedo de eso también cuando era joven, entonces me da risa lo mismo. Gracias, Gina. Yo solamente tengo que hacer una pequeña aclaración. Sí. Eso de que los besos hacen que la mujer quede embarazada, pues yo tengo 2 hijos así. Si eso no es así, es que yo necesito hablar con mi esposa y con algún médico. Así creía yo que se hacían los hijos. Bueno. Una pequeña anécdota de mis tiempos médicos que tiene que ver con eso de que los besos se embarazan. Yo recuerdo estando de guardia en el Hospital Maciel en Montevideo, que llegó una joven con su madre, tenía unos problemas, unos dolores abdominales y estudiamos, hicimos el examen médico y diagnosticamos que lo que tenía probablemente era un embarazo, quizás un embarazo ectópico que iba a necesitar cirugía inmediata, ¿no? Pero cuando se lo dijimos, puso el grito en el cielo, dice, imposible, es imposible. Tenía que haber sido por los besos, dice. Ay, doctor, dice, habrá sido por haber ido a la playa. Y lo que nosotros le dijimos, sí, sí, seguramente que fue por la playa, pero no por ir al agua. Probablemente fue en la arena. Pero ocurren esas cosas. Cada época tiene sus creencias. Dentro de muchos años, gente como nosotros, nuestros nietos o quienes sean, se van a reunir en situaciones similares y van a pensar qué ridículos que eran aquellos antiguos que creían que la cloroquina podía curar el COVID. Cada época tiene sus creencias extrañas. Es verdad. Muy bien, mi pregunta, dado que la mayoría hoy se fue un poco por las debilidades del cuerpo y del espíritu, es las necesidades que tenemos. Esto es uno de los temas, digamos, recurrentes en las artes universales. Son los 2 grandes temas que son Eros y Tánatos, amor y muerte. Esos 2 temas van muy bien juntos siempre y tienen muchísima fuerza cultural, ¿cierto? Porque hacen parte de la vitalidad y de la existencia, las grandes preguntas. Así que son temas recurrentes, son temas que siempre están allí, y como son temas que siempre están allí, pues se ha escrito muchísimo sobre ellos, así que cada vez que escribimos sobre amor, erotismo y la necesidad del otro, es muy peligroso, porque, claro, el que está enamorado o la que está enamorada, bueno, está feliz escribiendo, pero el que escucha dice, esto lo he escuchado 1.000.000 de veces. Y dado que estamos en el terreno de las artes, mi pregunta es para todos los que escribieron sobre el amor y sobre sexualidad o sobre erotismo, ¿cómo abordan este tema? ¿Se preocupan en que su texto suene especial, poderoso, profundo, que no haya sido, tratan ustedes de trascender un poco la experiencia anterior de otros autores o no les importa? Esto de escribir con la pluma erótica, yo te voy a dar la respuesta de José Campione. Yo escribo para mí, no escribo para que me lean. En una sesión, si es que resulta como una sesión de autoerotismo, ese es mi único norte, no hay otro. Bueno, seguimos. Yo creo que ya estamos llegando al momento de poner una cinta sobre esto. Vamos a conversar. Yo quisiera continuar con este tipo de discusiones. Yo no sé si es posible hacerla una vez al mes o cada 15 días. En fin, veremos cómo si es que podemos rescatar esta cosa, porque naturalmente hay buenas iniciativas, buenas ideas. Esto no solamente ha servido como una tribuna para leer nuestros trabajos, sino que muchas veces esto se ha transformado en un taller literario. Naturalmente, un taller literario es otra cosa y uno tiene que vestirse bien fuerte para soportar las críticas. No era la intención de estas lecturas, pero cuando sí se llegó a ese punto,
creo que ha sido siempre muy planteado de una manera muy positiva y por el lado de darle ánimo a los creadores a seguir escribiendo poemas, prosa, en fin, dedicarse más a la pluma. Y seguimos con nuestro recorrido de la programación en la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá. Y es el miércoles 28 a las 6:30. La Embajada de Chile en Canadá invita al conversatorio con la escritora María José Ferrada. Pueden ampliar y ver más detalles de la autora o los autores de los libros que van a presentar. Y el miércoles 28 de octubre cerramos con el escritor Leonardo Padura. Es uno de los escritores más importantes de la literatura en español en nuestros días. El jueves 29 de octubre a las 2:30 comenzamos con la literatura de Paraguay. La Embajada de Paraguay en Canadá invita al conversatorio con Susana Gertopán y se hablará sobre silencios, exilios y la recuperación de la memoria a través de historias familiares. Y el mismo jueves a las 4 de la tarde tendremos el conversatorio con Mirta Casañas y José del Pozo. Vamos a conversar sobre sus dos últimas novelas, que es Crónica de un desencanto de Mirta Casañas y El viaje interminable de José del Pozo. Estos dos libros se publicaron en el 2019 por la editorial Mapalé. Y a las 6:30 del jueves, la Embajada de Ecuador en Canadá invita a este conversatorio que es Literatura Femenina en las Américas, conversación con 3 autoras ecuatorianas contemporáneas, y la moderadora es Gabrielle Echeverry, que vive aquí en Ottawa. Y a las 8:30 es la presentación de varios de los autores que han estado presentes en casi todos estos encuentros los jueves, que son Camila Reimers, Marcelo Donato, Gloria Macher, y también nos va a acompañar Antolina Ortiz, 4 autores latino-canadienses. El viernes 30 de octubre comenzamos con los invitados de la Embajada de Colombia en Canadá, que son Medardo Arias Satizábal y Luis Molina, que nos acompaña hoy en esta lectura de poesía y prosa. Y ellos estarán presentando cada uno su libro más reciente. A las 6:30 del viernes estaremos en este conversatorio con Camilo Baraybar y José Campione, que nos ha acompañado también casi todos estos jueves a las 7 leyendo poesía y prosa. Y a las 8:30 terminamos este viernes 30 de octubre con el conversatorio con Javier Saldarriaga Cadavid, quien es un colombiano, vive en Medellín, él es abogado y escritor y estará conversando sobre Lomos de Sábalo y otros relatos, uno de sus libros más importantes y con varios premios. Y el último día de la feria, que es el sábado 31 de octubre, a las 2:30 tendremos lectura de poesía y prosa con autores latino-canadienses. Y para la clausura de la feria hemos invitado a la directora de la UNAM Canadá, Alicia Mayer, al embajador de la República Dominicana en Canadá, señor Pedro Vergés Siman, y a la escritora chileno-canadiense Carmen Rodríguez. Y después de este conversatorio de clausura tendremos un corto acto musical a cargo del escritor y cantautor chileno-canadiense Marcelo Puente. Así que los esperamos a todos, a sus familias, a sus amigos, acompáñenos en este importante espacio literario. Queremos agradecer a todos los patrocinadores, ya que es importantísimo contar con el apoyo de ellos para eventos literarios como este, para todos los eventos culturales. Los invitamos a visitarlos, a ir a sus negocios, a utilizar sus servicios. Pueden ver sus sitios web en el link que hay en la página de fillibrocanada.com, ir a patrocinadores y de ahí visitar a todas estas personas que aman la literatura,
que apoyan estos eventos culturales y con quienes estamos muy agradecidos. De nuevo, muchísimas gracias a todos y cada uno por haber asistido a estos eventos y nos vemos en la feria. Sí, eso quería insistir un segundo. Silvia, en la sesión inaugural, la primera discusión, todos los que están ahí en el panel son gente que participó en el libro Relatos Entrecruzados, ¿no? Publicado en abril y que fue lo que, digamos, redundó en estas lecturas. Y ahí están esos 4, yo los veo y pienso en los Beatles. No, perdón. Alejandro Sarabia, ¿sí? Esperanza Garrido, José Campione, Picardo y Marta Batis, autores que son parte de esta ontología, pero también reconocidos dentro de nuestra comunidad. Y es la sesión original, digamos, inaugural, el domingo 25 de octubre a las 2:30 de la tarde. Muchísimas gracias por su participación y por hacernos conocer su trabajo y conocernos entre nosotros un poquito mejor. Muchísimas gracias y nos vemos el domingo. Hasta el domingo a las 2:30 de la tarde.